Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar con el avance de las teóricas de cuarto año de endodoncia 2. Eh, de acuerdo al contenido, vamos a continuar con lo que respecta a acceso a los conductos radiculares y algunos errores que se pueden presentar en el acceso radicular. ¿Ya? Bien, vamos a recordar algo que ustedes ya han visto el año pasado, ya lo vieron. Este tema no es nuevo para ustedes, pero vamos a ir recordando y repasando, porque esto de acceso es una parte muy importante para realizar el tratamiento endodóntico. ¿Ya? Entonces, para realizar el acceso endodóntico o la apertura de la cámara pulpar, tenemos que tener unos conocimientos muy sólidos sobre la anatomía dentaria interna. Eso es muy importante, ya que eso va a ser un parámetro, una guía para poder realizar una correcta apertura de la cámara. ¿Qué es la apertura? ¿Qué es el acceso a la cámara pulpar? Es un procedimiento mediante el cual se accede a los conductos radiculares hasta llegar al ápice radicular, que es lo que nosotros realizamos durante la terapia endodóntica. De acuerdo a este acceso, vamos a tener un cuadro de pasos que se van a realizar para poder ir avanzando y realizando de una manera adecuada. Lo primero va a ser el estudio de la radiografía inicial o preoperatoria, que tiene que ser una radiografía nítida, clara, en el momento que nosotros empezamos con el paciente, realizamos la historia clínica y evaluamos la radiografía inicial. Este estudio de esta radiografía inicial debe ser un estudio minucioso. Posteriormente, seguimos con el protocolo de trabajo que va a ser la eliminación del tejido cariado. Previo a esto, siempre vamos a realizar el control del dolor, si es necesario, para pulpas que son vitales, y posteriormente el aislado absoluto. Ustedes saben que para realizar un tratamiento endodóntico no se puede realizar sin lo que es el aislamiento absoluto. Entonces, parte de los pasos del protocolo a seguir para un tratamiento endodóntico es realizar el aislado absoluto. Posteriormente a esto vamos a realizar ya la eliminación del tejido cariado, dependiendo dónde se encuentra la caries en las piezas dentarias para tratar. ¿Ya? Una vez que hemos eliminado el tejido cariado, vamos a elegir recién el sitio de apertura o de acceso que se va a realizar en el diente que va a ser tratado. ¿Ya? Y después ya vamos a ir avanzando y viendo los demás pasos, lo que se refiere al acceso de la cámara pulmonar. ¿Ya? Entonces, no vamos a olvidar que la radiografía es de mucha importancia para un tratamiento endodóntico. Sin la radiografía, nuestro tratamiento fracasaría. Entonces, no olvidar que sí o sí la radiografía es parte fundamental del tratamiento endodóntico y parte fundamental en todos los pasos del protocolo para un tratamiento endodóntico. En este caso hablamos del acceso a la cámara pulpar. Entonces, para realizar el acceso, no olvidemos que la radiografía es parte fundamental e importante en este procedimiento. Hay que valorar distintos factores para realizar el acceso a la cámara pulpar o a la apertura coronaria. ¿Cuáles van a ser estos factores? Entre estos factores diferentes vamos a tener la caries, donde se encuentra situada la caries. Vamos a tener también la malposición dentaria, podemos ver acá, malposición dentaria, cómo se encuentran los dientes en diferentes posiciones. Vamos a tener la caries, que pueden encontrarse abordando todo lo que es la cara vestibular del diente afectado, o una cara proximal y cara vestibular, en cervical, dependiendo dónde queda localizada la caries, va a ser un factor para la apertura coronaria. La malposición,
Evaluamos radiográficamente también a qué parte está afectando más de la cámara pulpar para poder realizar por ese lugar quizás nuestro acceso, ¿sí? Entonces, radiográficamente igual la vamos a valorar, cuál cuerno pulpar está más próximo a la caries o al compromiso pulpar que ya existe en esa pieza dentaria. Igual, de todas formas, tenemos que evaluar la cámara pulpar. En este caso podemos observar que la cámara pulpar está atrésica. Prácticamente no se la logra ver. Entonces, cuando nosotros encontramos una radiografía de este tipo, podemos decir que la cámara pulpar es atrésica y que no la podemos eh, ver. Entonces, ese ya es un factor de cuidado para realizar el acceso a la cámara pulpar. Entonces, ahí ya sabemos que tenemos un riesgo de introducir la fresa erróneamente y podemos provocar una lesión de furca o una perforación. Entonces, si ya tenemos ese aviso al evaluar la radiografía inicial minuciosamente, como habíamos indicado más antes, entonces ahí ya tenemos un factor donde tenemos que tener cuidado, es decir, una alerta para poder realizar este acceso. ¿Sí? Después tenemos de acuerdo a estos factores que estamos revisando, existen las aperturas coronarias atípicas o accesos coronarios atípicos. ¿Qué quiere decir atípicos? Que son fuera de lo común, que no siguen el protocolo de trabajo que estamos acostumbrados de ingresar por ciertos puntos específicos a la cámara pulmonar. Estos accesos atípicos o aperturas atípicas se van a dar en dientes con malposición dentaria, se van a dar en dientes que presenten caries quizás muy avanzadas, que están por parte vestibular, donde ya no queremos debilitar más ese diente y al limpiar esa caries vemos que el conducto o la entrada al conducto radicular ya es muy visible, ya está comunicando ya a esa parte de la lesión cariosa. Entonces lo único que podemos hacer es ingresar por ahí para no debilitar más esa pieza dentaria. Pero ojo, eso estamos hablando de aperturas coronarias atípicas, ¿sí? No es cerrada en todos los casos. No puede ser que un diente que tiene una lesión cariosa de mediana magnitud queramos ingresar por la lesión cariosa, que no es muy agresiva. Entonces, en ese caso sí tenemos que seguir el protocolo de realizar la apertura coronaria por donde tiene que ser, ¿sí? Vamos a ir viendo esto más adelante, pero estamos hablando ahora de las aperturas coronarias atípicas. Como podemos ver en este caso, tenemos un diente incisivo inferior debido a una lesión cariosa por vestibular, ¿sí? Entonces, en este caso es una apertura típica, o se puede realizar, ¿por qué? Porque al eliminar esta lesión cariosa, ya encontramos la comunicación con el orificio de entrada del conducto radicular. Entonces, lo que se hace es limpiar e rectificar un poco la entrada y podemos ingresar por ese lugar, ¿sí? Acá podemos ver la radiografía y se ingresa por ese lugar, por esa lesión. ¿Sí? Entonces acá ya vemos la cavidad limpia de caries y observamos, como les indiqué, el orificio de entrada al conducto radicular. Entonces por ahí trabaja. O en este caso puede ser un diente que está en mal posición. Acá podemos ver que está como en un giroversión, una giroversión, y se presenta ahí la caries y tendríamos que ingresar ahí. ¿Por qué? Porque por lingual se nos dificulta realizar el acceso al que tendríamos que acceder según el protocolo de accesos a cámaras pulpares, ¿sí? Entonces, estas son aperturas coronarias atípicas. Como su nombre lo indica, no es hacerlo como un protocolo de trabajo, sino en ocasiones que se lo amerite. Les hablaba de las radiografías, que son muy importantes, donde nosotros debemos valorar en una radiografía inicial
¿Cuál es la cúspide más alta para que nos sirva de referencia, incluso en la parte de trabajo de lo acceso, la cámara? ¿Cómo es la cámara? Si es amplia, si es atrésica, si es atrófica, si no se ve, cómo está nuestro ligamento periodontal, evaluar los conductos radiculares si son curvos, son atrésicos, son estrechos, son amplios y evaluar también el ápice radiográfico. Todos estos puntos es que se deben evaluar en una imagen radiológica para poder realizar desde el primer punto de trabajo que es el acceso a la cámara pública. ¿Ya? Entonces acá podemos ver diferentes lesiones. Acá podemos ver una lesión cariosa de gran magnitud, donde prácticamente acá el acceso ya está, solamente es limpiar esa caries con mucho cuidado y realizar la conformación de paredes, porque ya tenemos ahí una comunicación con los conductos radiculares, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo que tengo que tener mucho cuidado? Pues tenemos que tener mucho cuidado con esta parte del piso. ¿Por qué? Porque si nosotros limpiamos, se va a debilitar más y podemos llegar a lesionar esta parte de la forma, ¿sí? Entonces, para eso, esta radiografía me está mostrando que el piso de la cámara pulpar ya se encuentra debilitada por la lesión cariosa. Entonces, tengo que tener mucho cuidado al ingresar y realizar el acceso a esta cámara. Que prácticamente por la caries ya hay una comunicación. Entonces lo que se tiene que hacer es eliminar esa lesión cariosa y tener mucho cuidado de la lesión de Ford. La mayoría de los accidentes o complicaciones o errores que ocurren al realizar el acceso de la cámara pulpar se dan a este nivel de la FURP en caso de conductos multirradiculares o piezas molares, ¿ya? Porque es la parte más noble, es donde la cámara pulpar quizás es más estrecha y donde si no tenemos un buen parámetro de realizar este acceso, podemos lesionar esa furca o ese piso de la cámara pulpar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta región, que es el piso de la cámara o la furca, para no tener lesiones. Acá tenemos otra imagen radiográfica para realizar el acceso, donde nos podemos guiar ya acá, pero según la lesión cariosa, ¿no? Entonces, según esta lesión cariosa, uno puede guiarse y ir limpiando la caries e ir limpiando la caries, pero a la vez ingresando más hacia la cámara pulpar. En esta ocasión podemos observar que la cámara pulpar está casi atrésica, no se la puede observar. Entonces, tenemos ahí ya un signo, una alarma, donde en esta ocasión no puedo ingresar yo con la fresa y empezar a trepanar o ingresar a la cámara porque puedo lesionar esta parte noble que les indiqué hace un momento, que es el piso de la cámara. Entonces, si encuentro este caso donde veo una lesión cariosa, que ya me da indicios de mostrarme más adelante el piso, que no se va a diferenciar mucho con el techo de la cámara, porque no hay cámara, entonces yo tengo que tener ya un signo de alerta. Hay casos especiales donde podemos realizar con mucho cuidado lo que es el acceso a la cámara pulpa. Acá también podemos observar que, que hay piezas que tienen tal vez a veces tratamientos ortodónticos o férulas. Entonces también son obstáculos que se nos presentan para realizar el acceso a cámara pulpar. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a abordar esas piezas dentarias? Si es que el aislado absoluto se lo va a poder realizar de la forma convencional, vamos a tener que variar el tipo de aislado, vamos a tener quizás que eliminar primero la ortodoncia para realizar el tratamiento. Son varios factores que se tienen que ir evaluando. Acá podemos ver otra lesión cariosa, donde pueden ver
que está abordando el cuello del diente, la lesión cariosa, es una lesión cariosa grande. Pero en esta, yo no me puedo ingresar como una apertura típica e ingresarme de esta parte así, porque estaríamos ingresando de una forma errónea. ¿Y qué pasaría? Llegaríamos a perforar en esta parte el conducto radicular. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Se limpia la caries y se ingresa de la forma convencional, que es por parte de la cara lingual a 2 milímetros por encima del cíngulo, en caso de incisivos inferiores. Este tipo de lesiones cariosas vienen con mayor frecuencia en pacientes de avanzada edad, de la tercera edad. Entonces ahí también tener mucho cuidado con el acceso, el tipo de fresas que vamos a utilizar para ingresar a la cámara pulpar, el tipo de acceso que vamos a realizar, la forma de conveniencia que tiene esa pieza dentaria para no cometer errores y llegar a perforar. Esa complicación es muy frecuente en este tipo de piezas dentarias que presentan estas lesiones cariosas. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado desde el aislado y el acceso radicular que se va a dar en esas piezas dentarias, ¿ya? También tenemos acá eh, otro tipo de cámaras donde podemos observar que los conductos son atrésicos. Ya les había explicado que las cámaras atrésicas tienen que tener mucho cuidado. ¿Para qué vamos a hacer un acceso a la cámara que sea bien definido, un acceso bien que nos brinde una mayor observación? ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar, nos vamos a encontrar con conductos así, con curvas muy acentuadas. Entonces, para llegar a trabajar ese tipo de curvaturas, necesitamos tener un buen acceso a la cámara pulpar, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el caso de ese tipo de lesiones, ¿sí? Vamos entonces viendo más allá lo que es la apertura cameral, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el acceso o apertura cameral es la primera maniobra quirúrgica que se realiza en una técnica endodóntica. Ustedes saben que un tratamiento endodóntico es una pequeña cirugía endodóntica que se realiza, ¿ya? Entonces, este acceso o apertura a la cámara es la primera maniobra que se está realizando en una microcirugía, se podría decir. Por lo que de esta primera maniobra va a depender el resultado final del tratamiento endodóntico. Y entonces, por supuesto que también va a depender si este tratamiento va a tener un éxito o un fracaso. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el acceso o apertura cameral? Consiste en la remoción del techo de la cámara pulpar, así como también la realización de desgastes compensatorios que nos va a permitir la eliminación de todo el tejido pulpar coronario y el acceso directo a los conductos radiculares. Para realizar una correcta apertura es necesario conocer la morfología interna de cada diente, de cada pieza dentaria y las características propias que pueden tener cada conducto radicular. ¿Sí? Entonces, vamos a ir observando cómo vamos a ir observando. Entonces, vamos a ir observando. Vamos a borrar esto. Ya. Vamos a observar acá en estas fotografías cómo va el protocolo clínico que vamos realizando, ¿no? Entonces, primero la radiografía inicial, como les indicaba, ¿lo ven? Entonces, la radiografía inicial que nos va a mostrar la pieza dentaria, la localización de las caries. Posteriormente, nosotros ya hemos evaluado, hemos visto por dónde vamos a ingresar a eliminar la caries, por dónde vamos a ingresar a realizar el acceso en un tipo de caries.
Luego realizamos el control del dolor, el aislado absoluto, que es muy importante porque el aislado absoluto nos va a ayudar a trabajar de una manera correcta, limpia, aséptica, y vamos a tener mejor visión para poder ingresar a la cámara pulpar. Si queremos realizar un acceso a la cámara pulpar sin el aislado absoluto, se nos dificulta más la visión, tenemos más incomodidad por la lengua, por la saliva del paciente, entonces se contamina más y no tenemos una buena visión, ¿ya? Colocamos el aislado y empezamos a eliminar la caries. Al eliminar la caries se observa que en este caso ya hay comunicación a la cámara pulpar. Entonces, cuando ya encontramos esta pequeña comunicación, pues ya sabemos, explorando, vamos a encontrar el piso y empezamos a destechar toda el techo de la cámara. Al ir destechando el techo de la cámara, podemos ver que ya vamos a ingresar a toda la cámara. Claramente vamos viendo así y vamos preparando y logramos encontrar la cámara pulpar, ¿ya? Es muy importante conocer y darse cuenta cuáles son las características del piso de la cámara pulpar. Muchas veces, por errores o porque no estamos eh, muy acostumbrados, están ustedes aprendiendo recién, no se confunden un poquito con el techo y el piso. Entonces, a veces piensan que el techo ya es el piso y intentan encontrar los conductos en ese lugar y no es así. El piso de la cámara pulpar tiene ciertas particularidades, ciertas características que van a ir ustedes familiarizándose a medida que vayan realizando más tratamientos endodontológicos, ¿ya? Pero más o menos es así. Tiene otro color, es un color más oscuro, puede ser entre marrón, café, marrón, o un poco más negro, dado a café, muchas veces a un color plomo oscuro, que no va a presentar ese color el techo, sino el piso. Y claramente se va a observar como unos caminitos que nos van a llevar a un conducto, al otro conducto, ¿sí? Es claramente. Y claramente los orificios de entrada a los conductos van casi debajo de las cúspides de cada pieza dentaria, es decir, más que todo en molares o premolares, ¿ya? Entonces esas son referencias para ir ubicando el piso y el orificio de entrada de los conductos, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo para realizar el acceso? Va a ser conservar los tejidos duros, es decir, que tampoco nosotros podemos realizar un acceso cameral destrozando o quitando tejidos duros al diente que le van a servir después de soporte, que le van a servir para rehabilitarse. Entonces, siempre tratando de conservar la estructura dentaria. ¿Ya? Tampoco se les está pidiendo que hagan un acceso como se conoce como un acceso ninja, le dicen a esos accesos que son mínimamente invasivos, donde no nos va a ayudar a nada porque no nos va a poder brindar esa visión para ingresar y ahí vamos a fallar con la irrigación, vamos a fallar con la instrumentación, vamos a fallar con la obturación. Entonces, tiene que ser un acceso moderado, pero que sea eh, cómodo para trabajar, pero siempre conservando la pieza dentaria. Otro objetivo es eliminar el techo de la cámara. ¿Por qué? Porque este techo, si nosotros dejamos un poco de techo o no destechamos bien y dejamos algunos restos de techo, ahí abajo se va a conservar restos de pulpa, de cámara pulpar, que con el tiempo va a contaminar nuestra cámara y por ende va a contaminar nuestro tratamiento. Entonces, tiene que salir todo el techo y todas esas, como diría, esos istmos o esas pequeñas elevaciones que puede tener el techo y esté cubriendo nuestra cámara pulpar, tiene que salir de ahí, ¿sí?
Y lo más importante, el objetivo más importante es conservar el piso de la cámara pulpar, ¿sí? El piso es la parte más noble donde nosotros tenemos que cuidar y conservar de no lesionar. Por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de las fresas, elección de las fresas, punto punto para elegir, para realizar el acceso, la irrigación, todos esos factores son muy importantes para conservar el piso de la cámara. Mm, para eso que tenemos, eh, para eso tenemos este, estas características que vamos a ir recordando, ustedes ya están recordando que la cavidad pulpar se va a dividir en ciertas partes, ¿ya? La cámara, es decir, la cámara pulpar va a tener lo que van a ser los divertículos o cuernos pulpares que van a ser de referencia para realizar el acceso, el techo de la cámara, las paredes laterales, el piso, les digo que es la parte noble, y el orificio de entrada al conducto radicular. ¿Ya? Esa es una de las partes que tiene una cámara pulpar o una configuración interna de un diente multiradicular. ¿Sí? Entonces tenemos otra parte que tenemos que conocer bien o vamos a manejar durante todo el tratamiento que se realice, todas las terapias endodónticas que realicemos, van a ser la división de los 3/3 del conducto radicular. Tenemos el tercio cervical, que es el primero, el tercio medio y el tercio apical. Son los 3/3 que se va a trabajar durante una terapia endodóntica. El tercio apical es la parte de más cuidado. El tercio cervical nos interesa mucho porque es donde nosotros rectificamos al realizar el acceso de la cámara. También realizamos la preparación del tercio cervical. La apertura de la cámara consiste eh, en entrar con una fresa redonda hasta la cámara pulpar, ¿ya? Entonces, como les digo, tienen que tener unas fresas adecuadas. Es muy importante también que las fresas sean de buena calidad, que no estén desgastadas, que no estén ensarradas, que no estén con restos de dentina. ¿Por qué? Porque nos va a perjudicar y en vez de cortar, va a calentar y nos va a perjudicar al realizar el acceso. Como les había indicado, el acceso a la cámara pulpar es parte muy importante para llegar a tener éxito en nuestro tratamiento endodóntico. ¿Ya? Entonces, son diferentes partes que vamos a realizar de acceso en los incisivos, en los dientes uniradiculares incisivos, en los caninos, en los premolares, en los molares superiores e inferiores. ¿Ya? Este acceso también nos va a servir, si nosotros realizamos bien, como un tratamiento de urgencia, en el caso de urgencias endodónticas, porque nos va a ayudar a disminuir el dolor, que más allá lo vamos a ir explicando. Acá, por ejemplo, podemos ver que puede asistir una paciente con dolor, en el caso tal vez puede ser de una pulpitis irreversible sintomática, donde la paciente nos indica que ha sufrido de mucho dolor, que no ha dormido toda la noche, o llegan incluso pacientes que te llaman al amanecer y dicen, no he podido dormir, por favor, atiéndame. Entonces, uno a primera hora atiende al paciente o en caso de que estén trabajando en algún lugar de urgencias, ahí pueden ver ¿qué se puede realizar? Se puede realizar una eliminación de la cámara pulpar, de la pulpa cameral, ¿sí? Se elimina la pulpa cameral, solo la pulpa cameral, ¿ya? Primero, obviamente, el tejido cariado, limpiamos, luego se elimina toda la pulpa cameral, es decir, se realiza el acceso de la cámara.
y se lavará, se irrigará, se colocará lo que es el, el protocolo de irrigación y se seca y se colocará la medicación intraconducto. En este caso, si es para una pulpitis irreversible, pues se colocará lo que es el Otopre y se mandará a la paciente para la siguiente cita. Lo que no se está recomendando acá, porque la paciente viene con dolor y no le estamos realizando el tratamiento, no le vamos a poder realizar el tratamiento en ese corto momento, solo le estamos aliviando la parte que estaba inflamada, que era la pulpa cameral. En caso de biopulpectomías en piezas jóvenes, puede ser en piezas que no sean jóvenes, ¿ya? Entonces, no ingresamos a los conductos, porque si ingresamos a los conductos podemos hacer que presente dolor y la inflamación llegue a los conductos radiculares. En este caso, estamos eliminando solo la parte de la cámara pulpa. Bien, para realizar los accesos tenemos que tener todo un arsenal de instrumentos, es decir, para toda la terapia endodóntica. Ahora es muy recomendable trabajar con la magnificación. Hablamos del microscopio, hablamos de los lentes de magnificación o llamadas comúnmente lupas de trabajo. ¿Sí? Entonces, que nos van a ayudar a trabajar tal vez con una mejor visión. ¿Sí? Si no contamos aún con estos medios de magnificación, también lo podemos realizar normal, pero siempre teniendo el instrumental necesario y adecuado. Ustedes saben que muchas veces tenemos que adecuar algunos instrumentales que tienen su función y sirven para una función específica. Entonces, no podemos improvisar, ¿sí? Por favor, no se improvisa con las fresas que no sean adecuadas, porque en un momentito que ustedes estén improvisando, puede ser que tengamos una mala suerte y se produzca un accidente, ¿sí? Tenemos entonces acá las fresas, incluso también se puede realizar accesos de cámaras con ayuda de puntas de ultrasonido, pero esos son en casos especiales. Ya. En el caso de las fresas, vamos a tener las fresas de diamante, las fresas de carburo, las fresas de carburo de baja velocidad, las que van a ayudarnos a realizar el acceso adecuado. Es muy importante que ustedes cuenten con fresas de cuello largo que nos va a ayudar a ingresar en caso de piezas molares donde la cámara sea más alta y no podamos ingresar con una fresa de cuello normal. Entonces es importante que ustedes tengan las fresas de cuello largo, por eso se les piden durante el instrumental las fresas de cuello largo. Y es importante que tengan las de carburo, las de diamante, ¿sí? Y también tener las fresas de baja velocidad, ¿sí? También las fresas de endoceta, que son muy importantes, imprescindibles para el tratamiento endodóntico, las fresas de BAT, que también nos van a ayudar mucho para el acceso endodóntico y algunas otros instrumentales que también nos pueden ayudar, que vamos a ir hablando posteriormente, ¿sí? Vamos ingresando al grupo de los incisivos superiores, el incisivo central superior. Este es el diente que se podría decir que es menos complicado en lo que se refiere al acceso a la cámara pulpar, ¿ya? En este diente se le va a realizar el acceso sobre el cíngulo de la cara palatina a 2 milímetros sobre el cíngulo, ¿sí? Acá podemos observar 2 milímetros sobre el cíngulo, la parte media, y se va a ir realizando con una angulación de 45 grados. Se va ingresando en lo que va a ser la dentina con una fresa de diamante y cuando ya caemos al vacío, pues vamos a realizar ya con una fresa de carburo, rectificando ya la angulación de la fresa, ¿sí? Entonces, es donde se va a realizar el acceso en los incisivos superiores, ya sea central o lateral, ¿sí?
Entonces, acá podemos observar, el acceso tiene forma triangular, redondeada, con base hacia incisal y vértice hacia radicular, ¿ya? Entonces es así como se va realizando el acceso. Se lo puede dividir también en 3 tercios y el tercio medio es donde se realiza o es el punto de elección para realizar el acceso al conducto radicular. El incisivo lateral es de la misma forma, solo que este se va a dar un poquito de extensión hacia mesial para tener acceso a la curvatura apical que presenta este incisivo lateral ligeramente hacia distal. Entonces, si nosotros nos acentuamos hacia mesial, va a ser más cómodo para ingresar a la curvatura distal, que es lo que nos está explicando en esta parte, ¿sí? Entonces, de la misma forma, se la realiza a 2 milímetros del cíngulo en la parte vestibular o la cara vestibular del incisivo lateral. El grupo de los caninos superiores. De la misma forma, se ingresa por la cara palatina a 2 milímetros encima del cíngulo en la parte central media y se va a ir realizando lo mismo en los caninos inferiores y se va a ir realizando de la misma forma con una angulación de 45 grados con una fresa de diamante. Una vez que caemos al vacío, se rectifica la posición de la fresa, se pone más recta y ya no está en la angulación de 45 y vamos ingresando ya a la cámara pulpar, ¿ya? Entonces, el canino superior va a tener una forma ovoidal o romboidal de forma de conveniencia, ¿ya? Entonces acá podemos ver, se realiza con movimientos de tracción, es decir, vamos haciendo movimientos de tracción, no así de penetración fuerte, sino con movimientos de tracción de adentro hacia afuera, ¿ya? Para que vaya ingresando a la cámara pública, siempre siguiendo el eje del diente, ¿ya? El eje mayor del diente, y se le va a ir dando una forma adecuada al acceso, es decir, la forma de conveniencia, ¿ya? Que va a ir una forma eh, lanceolada o de una forma romboidal, ¿sí? Una forma romboidal, pero redondeada, ¿sí? Entonces es la forma que va a tener al grupo de los caninos. Es muy importante en el grupo de los caninos que este acceso sea muy cómodo, que esté muy rectificadas las paredes y que esté en el eje, que siga el eje del diente y que esté en la parte media de la cara vestibular o la cara lingual del canino. Sobre todo en los superiores. Hablando en los superiores de los grupos de los caninos, es muy importante porque la morfología interna de estos caninos nos lleva a encontrar una característica muy particular, que es la disposición de conducta. Podemos ver en esta parte cómo presenta como una panza, ¿ya? Este canino superior. Entonces, esta es llamada como una aleta de tiburón. Entonces, si nosotros no hemos realizado bien el acceso cameral, pues esta aleta de tiburón no va a poder eh, ser completamente eh, conformada, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un buen acceso, pues vamos a poder abordar con la lima esta aleta de tiburón y limpiar de una manera adecuada esta parte o esta cara o esta panza que se podría decir que presenta el grupo de los caninos, ¿ya? Entonces, tenemos ahora el grupo de los premolares superiores, que tienen sus características igual de propiamente dichas. Los premolares superiores, como podemos ver, en el caso de los primeros premolares, la mayoría de las veces, en un gran porcentaje, ustedes ya saben, presenta dos conductos. Es decir, que estamos hablando de una pieza dentaria que es biradicular, que presenta dos raíces y presenta dos conductos. Entonces, ahí, ojo con la forma de acceso endodóntico o de la cámara que se le va a dar, ¿ya? El punto de elección va a ser la fosa
media de la cara oclusal, donde vamos a extendernos de vestibular a palatino, de una forma ovoide, ¿ya? Y vamos a poder localizar ahí a ambos conductos. Vamos a poder localizar la entrada a ambos conductos radiculares, ¿sí? El punto de acceso, la fosa central media. Vamos realizando movimientos de tracción de adentro hacia afuera. Observamos que caemos al vacío y se puede observar, dándole la forma de conveniencia, vamos buscando el conducto y encontramos los dos conductos. Le damos la forma de conveniencia con la ayuda de nuestra fresa endoseta y se puede observar ahí a ambos conductos, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver que la forma va a ser ovoidea, ¿ya? Entonces, ovoidea y vamos a así poder diferenciar ambos conductos, ¿sí? Podemos ver diferentes entradas. Aquí ahí se les observa dos que están separadas por un istmo. Muchas veces puede parecer un solo conducto, pero son diferentes conductos. Acá tienen diferentes entradas, pero pueden llegar a unirse y volverse un solo conducto. O acá parece que tuviera una sola entrada, pero pueden bifurcarse más allá. ¿Sí? Entonces, estos van a diferir entre sí por el número de conductos y presentan cámaras pulpares similares y tienen la misma forma de conveniencia. ¿A quién estamos hablando? Primer premolar superior, donde va a tener dos conductos, un vestibular, un palatino, y el segundo premolar superior, que solamente la mayoría de las veces, en un gran porcentaje, va a tener solo un conducto, es decir, es un conducto uniradicular. Pero su forma de conveniencia, su forma de apertura es la misma. ¿Ya? ¿Por qué? Por la disposición que tiene cada corona, ¿sí? La morfología que tiene cada corona tanto del primer premolar como del segundo premolar. Entonces se le va a dar esa forma ovoideal para poder abordar en su totalidad al conducto. En el caso de birradicular o en el caso de uniradicular. En el caso de uniradicular podemos ver que también va a ser ovoidal porque esa es la disposición interna que tiene ese conducto. ¿Ya? Estos premolares tienen una característica muy importante que tal vez ustedes ya lo han visto en el año pasado, donde va a existir una clasificación que Bertucci lo llamó la clasificación de Bertucci, que es lo que les indica, que va a haber desde un tipo 1 hasta un tipo 8, donde va a tener diferentes características la morfología interna. Por eso, ¿a qué me voy con esto? Que el acceso es muy importante, que tiene que ser un acceso con una forma de conveniencia muy notoria para que podamos abordar este tipo de conductos radiculares, ¿sí? Puede ser que nos toque un tipo 3 o nos toque un tipo 6. Necesitamos tener un correcto acceso endodóntico, ¿ya? Para poder ingresar y realizar así el trabajo biomecánico correctamente en este tipo de conductos radiculares. Entonces, los premolares, por eso es importantísimo cómo vamos a realizar el acceso a estas piezas dentarias, ¿ya? Dándoles siempre esa visibilidad, que nos dé esa visibilidad, que nos dé esa comodidad para poder irrigar, instrumentar y obturar, ¿sí? Acá podemos ver unas imágenes de premolar, cómo se realiza el acceso en la fosa media, en la parte media de la cara oclusal, la fosa media, ingresamos con movimientos de tracción y caemos al vacío. Una vez que hemos caído al vacío, exploramos y podemos observar el piso. Al observar el piso, vamos extendiéndonos ya dando la forma de conveniencia de manera ovoideal y vamos realizando hacia vestibular y hacia palatino. Ahí vamos verificando si son dos conductos o es un solo conducto. En este caso tenemos dos conductos, el vestibular y el palatino, que están separados por un istmo. Y acá, como les digo, está observándose el piso que es
medio marrón, más oscuro, donde se puede diferenciar acá cómo era el techo, cómo es la dentina del techo clarita, clarito se nota la dentina media amarillenta, y cómo es el piso de la cámara púlpita, ¿ya? Hablamos ahora del grupo de los molares superiores, que son los dientes, tal vez las piezas dentarias más complicadas de realizar en todo sentido, desde el acceso, la instrumentación, la conducta, todos los pasos del protocolo de trabajo. ¿Ya? Entonces, un ratito voy a cargar mi batería, por favor. Descargar, porque se nos está descargando. Ya vamos a culminar. Ahora sí, ya. Entonces, les indicaba que es un grupo de piezas dentarias más complejas, ¿ya? Entonces, en esto también tenemos que ponerle mucho énfasis a la parte del acceso a los conductos radiculares. Es muy fácil decir la forma de conveniencia está, la forma, y no, lo importante es aplicar esa forma de conveniencia y aplicarlo al acceso al tipo a la práctica clínica, ¿no? Ya con los pacientes, todos, ¿para qué? Para poder, como les dije, realizar el tratamiento endodóntico adecuado, desde ingresar a los conductos, tomar la conductometría, la irrigación, la instrumentación y la obturación final, ¿ya? Entonces, los molares superiores también son más complejos porque tienen más variedad o variabilidad en la conformación de sus conductos radiculares, ¿sí? O en la morfología interna de cada molar. Puede haber molares de 3 conductos, puede haber molares de 4, de 5. Muchas veces podemos encontrarnos con esas variaciones, ¿sí? Eh, en la base, en los molares superiores, el acceso es de forma triangular, de base vestibular y vértice redondeado palatino. Y va a estar ubicada en la cara oclusal, pero hacia mesial, sin llegar a tocar la cresta marginal mesial. Ya, entonces ya nos vamos ubicando más o menos hacia dónde nos vamos a abocar para entrar al conducto radicular, ¿sí? Cómo va la formación con base vestibular y vértice palatino. ¿Ya? Entonces, estos molares superiores van a tener base vestibular, vértice palatino sin tocar la cresta marginal. Ya, vamos a ver. El punto de elección va a ser igual, la fosa media, y de ahí se va uno haciendo movimientos de tracción y vas ingresando y le vas luego dando la forma de conveniencia. ¿Ya? Acá podemos ver que hay presencias de cuarto conducto, sobre todo en qué pieza dentaria, en la pieza primer molar superior, es donde se va a encontrar el cuarto conducto o MB2. Este se dice que está relacionado con la característica que tienen aquellos molares que tienen la cúspide accesoria, ¿ya? Llamado también tubérculo de Carabelli, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá un conducto palatino, dos vestibulares, uno mesial, un distal, un mesiovestibular 1 se diría, y un mesiovestibular 2. ¿Sí? Pueden ver acá cómo va, cómo viene y cómo viene el recorrido, como les había indicado, cómo es el piso y cómo va el recorrido de ese conducto. Es como un caminito, nos va a llevar de uno al otro, del otro al otro, ¿no? Como que todos van enlazados, ¿ya? La mayoría de las veces se va a observar de esta manera la disposición de los conductos y el orificio de entrada a los conductos. Vean cómo se da la forma de conveniencia con la fresa endoseta. La fresa endoseta sirve para dar la forma de conveniencia, para rectificar las paredes del conducto radicular, es decir, rectificar, eliminar todas esas aristas de la cámara
o de las paredes de la cámara que nos puedan perjudicar con la visión y puedan perjudicar albergando restos de cámara pública. Entonces, al rectificar con la fresa endoseta, vamos a observar la entrada a los conductos radiculares. Así se tiene que ver. Entonces, hasta ese nivel se debe rectificar las paredes con la ayuda de la endoseta. ¿Ya? Entonces, cuando hay presencia de cuarto conducto, se lo va a ver de esta manera. ¿Sí? Acá podemos ver ya unos molares que tienen la preparación del conducto radicular, ¿sí? Entonces acá igual vean el caminito marrón que se da, cómo se ha desgastado la pared con la fresa endoseta y cómo se ha preparado el orificio de entrada a los conductos radiculares. ¿Con qué vamos a preparar ese orificio de entrada a los conductos radiculares? Con las fresas gate clearing, que son justamente para preparar la entrada a los conductos hasta el tercio cervical. ¿Ya? Acá podemos ver entonces el conducto palatino, el mesio vestibular, el disto vestibular y el mesio vestibular 2. Bien, ¿cómo se lo encuentra? ¿Cómo es? Vean las características del piso. Acá este piso, lo pueden ver, no está tan marrón, pero sí hay una parte, ¿no? De marrón, pero esta parte se ve un poquito más clara, como brillosa. Esto nos refiere que acá ha habido una calcificación. Entonces, por eso es esta textura y este color que se puede encontrar en el piso, en casos particulares, ¿sí? Son casos diferentes. En este caso ha sido así por una calcificación de la cámara pulpar, ¿ya? Podría tal vez aquí haberse localizado un cálculo pulpar o un pólipo pulpar, ¿sí? Entonces, observen cómo es el orificio, cómo se ha rectificado con la fresa endoseta esas paredes para lograr ingresar a los conductos radiculares, incluso al MB2, ¿ya? Vean cómo se ha logrado trabajar, observen cómo tienen que ustedes ir ingresando y trabajando y realizando así sus accesos, ¿ya? Entonces, esta fresa endoseta nos va a ayudar a dar un desgaste compensatorio que va a facilitar el acceso al conducto mesiovestibular y mejora la posición del instrumento explorador. Es decir, la primera lima de exploración o de cateterismo va a ingresar de mejor manera dentro del conducto radicular porque tenemos una buena preparación. ¿Ya? Acá podemos ver nuevamente cómo es la preparación para que pueda ingresar la lima de exploración, ¿ya? Acá podemos ver variaciones en molares superiores donde pueden encontrarse incluso hasta 6 conductos. Vean acá en este caso tiene un palatino y tiene 2 vestibulares, uno mesial, uno distal, tiene un MB2 y tiene un MB2, un MB3 y tiene un MD1, ¿sí? Entonces, vean cómo se ve. Puede haber esas variaciones, pueden encontrarse con esas variaciones. Siempre es bueno buscar y referirnos o tener referencia con las radiografías. Ahora, ya con tanta tecnología, tanto adelanto, también podemos ayudarnos mucho con con las tomografías, ¿ya? Entonces, es muy importante utilizar todos estos medios auxiliares para poder llegar a tener un tratamiento exitoso, ¿ya? Otra forma también que nos podemos dar cuenta de que existen otros conductos puede ser los puntos sangrantes, puede ser que al irrigar también dentro de la cámara, en el ingreso del conducto radicular pueda haber, el hipoclorito pueda hacer como un burbujeo en el piso, entonces ahí podemos sospechar que se presenta un conducto radicular y que ese es un orificio de entrada al conducto radicular, pero siempre con mucha precaución para no crear falsos conductos, ¿ya? Por eso es importante conocer la anatomía interna de cada conducto. Ahora, los molares inferiores es otro mundo, ¿no? Igual, ya hemos hablado de los superiores, hemos hablado de sus características. Los inferiores, la misma forma. Ingresan por la fosa media, se puede ingresar, pero este va a tener una
disposición diferente. Va a ser mesial, base mesial, y va a tener vértice distal. ¿Ya? Esto va a variar. ¿Por qué? Porque muchas veces los molares inferiores van a llegar a tener 3 conductos, la mayoría de las veces en porcentajes más altos, pero van a variar y podemos encontrar 4 conductos o incluso hasta un solo conducto. ¿Ya? Entonces, son diferentes porcentajes, pero la mayor frecuencia es de 3 conductos. Voy a ver también un parámetro para realizar mi acceso cuando yo quiero llegar a la cámara sin lesionar, sin, sin eh, perder también mucho tiempo. Pues me voy a fijar en la radiografía cuál es el divertículo más alto o el cuerno pulpar más alta que esté en relación con el punto de acceso a la cámara pulpar. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ir acercándome a ese cuerno para hacer la comunicación donde el cuerno más cercano e ir ya extendiéndome hacia toda la cámara. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la dirección de apertura. Entonces, en los molares inferiores o en los molares superiores, cuando yo tengo cámaras atrésicas, pues es también recomendable colocar un tope de goma y medir en la radiografía hasta dónde puedo hacer ingresar con mi fresa, ¿sí? Si yo tengo ese tope de goma, pues voy a tener un poco más de seguridad y tranquilidad de que no voy a perforar el piso de la cámara o realizar una lesión de fuga, ¿sí? Esto es para que ustedes vayan agarrándole práctica y puedan ir viendo, calculando con la radiografía. Les dije que va a haber 2 formas de acceso. Una va a ser la triangular, donde va a haber un conducto distal, solo uno, y 2 mesiales, uno mesio vestibular y uno mesio lingual. Ahora, la forma trapezoidal de conveniencia va a ser cuando va a haber 4 conductos, 2 mesiales y 2 distales. Entonces, esa puede ser nuestra forma de conveniencia. Vean, observen cómo es la rectificación de las paredes con la fresa endoseta, cómo puedo observar el orificio de entrada de mis conductos, cómo es el piso, cómo cambia la textura con la dentina, ¿ya? Acá también pueden ver, acá el piso es más marrón, cómo es el orificio, cómo son los conductos distales. Ahora, en mi conducto distal, cuando voy a tener solo un conducto, al realizar la exploración con la sonda endodóntica o con la lima de exploración, si mi sonda o mi lima ingresa en la parte media de la cara distal, pues es solo un conducto. Si la lima de exploración se me va hacia una de las caras, que puede ser la vestibular o la lingual, pues estoy en la presencia de 2 conductos. ¿Ya? Entonces es un parámetro para ver si tiene 2 conductos o un solo conducto en la parte distal. ¿Ya? La cavidad debe ser bastante grande para permitir penetración de instrumentos, materiales de obturación y materiales de irrigación para ensanchar, conformar y obturar el conducto en la parte final, ¿sí? Entonces, eso es una característica muy importante en el momento del acceso a la cámara pulmonar, ¿sí? Acá tenemos diferentes tipos de accesos. Tenemos ahí diferente cómo se realiza en la parte media, se ha ido extendiendo y se ha llegado a rectificar las paredes y encontrar el orificio de entrada del conducto radicular. Lo mismo acá en este molar inferior, podemos ver cómo se va trabajando e encontrando así, ¿ya? Una vez que hemos caído en la cámara pulpar, ¿qué hemos hecho? Entonces, se ha registrado ya la comunicación del punto sangrante, pues ahí empieza nuestro trabajo químico. Vamos a realizar la irrigación con hipoclorito de sodio al 2% o 5%. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando a la parte séptica, donde todo tiene que ser aséptico. Entonces, tenemos que empezar a manejar con mucho cuidado. Yo ya no puedo irrigar con la jeringa triple. No, ya tengo que hacer mi microcirugía y empezar a irrigar con el hipoclorito para eliminar el tejido orgánico, desinfectar, descontaminar y limpiar esa cámara
pulpar para que yo pueda ir ingresando y pueda tener mejor visibilidad. ¿Ya? Entonces, acá vemos que ya hemos llegado a la cámara, que aquí está la pulpa cameral. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ya empezar a irrigar con el hipoclorito. Una variación de los molares es el conducto en C. Este conducto en C es muy frecuente encontrarlo también la mayoría de las veces en molares inferiores, ¿ya? En segundos molares inferiores. Este conducto en C, como su nombre lo indica, tiene forma de C. Es como un conductor amplio donde la entrada a la cámara también es muy, muy particular, que puede ser que ustedes piensen que se están yendo por un lado, pero siempre hay que observar con la irrigación. Entonces, si yo hago una buena irrigación, voy a poder observar y ver que no me he ido a otro lado, que estoy en la parte media de mi cámara y que mi conducto tiene una forma de C, ¿ya? Entonces, es muy importante verificarlo y ver sus características. Este conducto de C va a ser muy amplio y aparte va a tener un exuberante sangrado también, ¿sí? ¿Qué? Porque va a tener una pulpa más amplia, ¿ya? Es más complicado de limpiar, más complicado de instrumentar, de lavar y también en la parte de la obturación se vuelve más complicado, ¿ya? Entonces vean la forma que tiene en C, cómo es para obturar, cómo se ve en el conducto. Vean, acá también. Entonces, ese es un conducto en C. Es importante cuando nosotros tenemos unos dientes a tratar o conductos a tratar que no presentan corona clínica. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el acceso, porque les había mostrado unas radiografías con caries cervicales, ¿no? Acá la misma. Si nosotros no tenemos cuidado al realizar el acceso, porque digamos la cámara es atrésica y el conducto está empezando un poco más abajo del tercio cervical, tengo que palpar, es una forma de diagnosticar o de seguir el eje del diente, puedo palpar por vestibular y ver hacia dónde está yendo mi eje del diente para no equivocarme al momento de ingresar. En este caso, que son casos especiales, pues voy a utilizar entonces fresas especiales, que pueden ser las fresas de carburo, pequeñas, redondas carburo, de cuello largo, que me van a ayudar a ingresar esa cámara atrésica, porque ya no tengo la corona clínica, y me va a ayudar a ingresar siguiendo siempre el eje del diente una vez que yo he palpado hacia dónde va, hacia mesial, veo que está recta o va hacia distal, entonces me va a ayudar mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Si no seguimos el eje del diente, ¿qué es lo que puede pasar? Habíamos dicho que podemos perforar lateralmente, salirnos por otro lugar y crear una falsa vía. ¿Sí? Entonces, es importante observar y palpar en estos casos que no hay corona clínica, ¿ya? Entonces, es muy importante darle la forma de conveniencia a cada pieza dentaria. Y hemos hablado de los incisivos, de los caninos, de los molares, de los premolares. ¿Cuál es su forma de conveniencia? Es muy importante. No por en vano tienen esa forma de conveniencia. Esa forma de conveniencia es para poder encontrar, localizar los conductos radiculares para poder rectificar sus paredes dándole la forma de conveniencia e ingresar fácil, cómodamente a los conductos radiculares. ¿Ya? Entonces nos va a permitir trabajar de una manera más libre en la entrada del conducto radicular. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos del acceso? Preparación de la cámara pulpar a nivel del esmalte, dependiendo si el diente todavía tiene esmalte, siempre con fresa de diamante. Continuar después, que hemos entrado a la dentina, con fresa de carburo, siempre con carburo en la dentina, hasta caer al vacío. En los dientes unirradiculares, el eje del diente, ver la inclinación o el eje de la inclinación de la fresa que estamos ingresando, primeramente con una inclinación de 45 grados para posteriormente rectificar la angulación de la fresa. Exploración. Una vez que hemos caído al vacío, ¿qué se realiza? Se realiza la exploración del conducto radicular. ¿Con qué?
con nuestra sonda endodóntica. La sonda endodóntica es un instrumento fundamental de endodoncia, que tiene que estar siempre con nosotros, que tiene una disposición que nos ayuda a verificar el eje del eje del diente, hacia dónde se está yendo el conducto radicular, para observar si estamos yendo por un buen camino, porque no nos estamos saliendo por otro lado y que no estamos creando una falsa vía. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar, esa sonda nos va a ayudar a ver que estemos en la parte correcta para posteriormente ya ingresar al conducto radicular. Sí, ya estando seguros y posteriormente ya realizar lo que conlleva lo que va a ser la entrada al orificio del conducto radicular, ¿sí? Entonces, esta sonda nos va a ayudar también a ver si hay aristas en diferentes paredes para realizar la rectificación de la cámara PUL, ¿sí? Ya, una vez que hemos localizado el conducto radicular, pues ya vamos a hacer con una fresa endoseta, se rectifican las paredes y se le da la forma de conveniencia. Aparte de la fresa endoseta, se puede utilizar también una fresa troncocónica, que la punta no sea activa, eso es lo más importante para rectificar las paredes. La fresa endoseta se caracteriza de no tener una punta activa, solamente tiene cortes en laterales y no en la punta activa. Otra fresa también que se puede utilizar va a ser la fresa de BAT, que también tiene la función de rectificar las paredes, pero esta es de baja velocidad, ¿ya? Entonces, siempre con movimientos de tracción se va a ir ingresando a la cámara pulpar, realizando el acceso, haciendo la, la penetración a la cámara pulpar, siempre con movimientos de tracción. Caemos al vacío y estamos seguros que estamos en la cámara, pues cambiaremos a nuestra fresa endoseta y vamos rectificando las paredes de la fresa endoseta, quedando así con paredes rectificadas, ¿ya? Entonces vamos a las conclusiones. Al ejecutar la forma de conveniencia, siempre tenemos que tener cuidado con el esmalte y la dentilla, saber diferenciar la textura entre ambos tejidos. La dimensión y la forma de cavidad deben favorecer la instrumentación intraconducto. ¿Sí? Un conocimiento sólido de anatomía interna de los conductos. Tenemos que tener siempre esa, esa idea, ese conocimiento de que puede haber variaciones en la anatomía interna de los conductos radiculares y adaptarnos a esas variaciones con al realizar nuestros accesos a las cámaras pulmonares. Evaluar siempre la radiografía inicial porque va a ser un parámetro para no equivocarnos con el acceso a la cámara pulpar. ¿Sí? Utilizar el instrumental adecuado, no improvisar, nunca. Utilizar las fresas que se les ha indicado, las fresas adecuadas. No puedo yo trabajar un incisivo central inferior con una fresa de diamante de gran tamaño que me va a perforar las paredes y en vez de introducirse al conducto, más bien se va a expandir y va a debilitar las paredes de esa cámara de ese incisivo inferior. Entonces, hay que tener noción para saber qué fresa, qué tamaño de fresa va a ir de acuerdo a la cámara o de acuerdo a mi corona clínica que estoy observando. ¿Ya? Tomarse el tiempo necesario, pues si tendríamos que ver que son pacientes o dientes que van a ser tratados, que tienen cámaras atróficas, atrésicas, que tienen debilidad en las paredes, pues nos tomaremos el tiempo de solucionar, de trabajar con mucho cuidado y trabajar en diferentes sesiones, ¿sí? Siempre darle un tiempo adecuado a lo que se me presente y no querer hacerlo todo a la rápida porque podemos tener complicaciones. Movimientos precisos, seguros, nos van a llevar a tener accesos seguros también. Si hacemos movimientos torpes, bruscos, pues podemos perforar. Los errores más importantes que se pueden presentar en esto de los accesos a la cámara pulpar, pues van a ser de mucho cuidado, porque hay a veces que no se pueden solucionar, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no romper, de no fracturar esas paredes que ya están muy debilitadas, tenemos que cuidarlas. Entonces,
Por eso los movimientos, hasta que ustedes vayan agarrando experiencia, siempre tienen que ser precisos, pero seguros y lentos, ¿ya? Otro factor importante es la posición que ustedes tienen en relación al paciente, la visión, la luz que sea de calidad y la posición, donde ustedes se posicionen bien, la ergonomía, la posición para poder trabajar, ¿sí? No, yo no puedo trabajar parada y tratar de hacer un acceso de una manera incorrecta. Tengo que tener una posición adecuada, con una visión indirecta si es necesaria, para poder realizar esa, ese acceso, porque así yo voy a poder ver el eje del diente, voy a poder ver el eje que está siguiendo la fresa para no realizar perforaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante el, la posición con respecto al paciente de ustedes, el manejo de la turbina, el manejo de ustedes, la posición, siempre bien, mirando bien a la cavidad, a la pieza dentaria, siguiendo el eje del diente y viendo bien el eje o la inclinación de la fresa, ¿ya? Y prever siempre las posibles complicaciones, siempre, ¿sí? No, no debemos minimizar cualquier tratamiento de decir, ah, no, este está re fácil, este tiene una caries así, ah, lo voy a hacer en un ratito. No, darle siempre su tiempo y no minimizar, porque todos los tratamientos o todos los accesos que se nos puedan presentar son siempre tomarlos como algo importante y que se podría siempre en algún momento complicar, ¿sí? Entonces esas son las recomendaciones y las conclusiones que les puedo dar en este tema. Espero que hayan recordado y vayan ustedes recordando, leyendo también la bibliografía y lo hemos hecho, ese tema ha sido más aplicado a la clínica, donde ustedes ya van a ir adentrándose en las clases prácticas y van a ir ya viendo ustedes eh, todo lo que hemos hablado. Igual pueden ir haciendo sus consultas en, en lo que pasa los rotes y van pasando ustedes por la clínica, ¿sí? Entonces, esto sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Entonces estamos terminando. Eh, hasta luego.